de la consola. Bueno, vamos a explicar otro método de generar variables primitivas. Este tipo de variables se van a llamar constantes. Las constantes son unas variables que no se dejan modificar. Listo. Por ejemplo, un tipo de constante pues, numérica que siempre va a ser lo mismo, la constante de pi, ¿cierto? Y para utilizar las constantes se utiliza la siguiente palabra reservada, const. Entonces, digamos pi es un número 3.1416, ellos tienen más números como tal, pero representémoslo hasta acá. Lo que pasa es lo siguiente, si vamos a imprimir el a través de un console log, vemos el 3.1416. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros quisiéramos hacerlo del método anterior, que era llegar y renombrar a pi, entonces vamos a intentarlo. Const pi es igual, esta vez coloquemos los 5, número arbitrario, nos va a arrojar el siguiente error en consola. Dice que hay un error de sintaxis de identificación de la cifra pi, que es diferente a la declaración como tal. O sea, las constantes no se dejan renombrar, no se dejan reevaluar. Bueno, dentro de la carpeta, vamos a continuar, acá ya terminamos la parte de variables. Vamos dentro de la carpeta tipos, a generar un nuevo documento que se llame tipado.js. Y ahora, para enlazar un nuevo documento en el JavaScript, vamos a copiar y a pegarlo debajo y podemos cambiar el nombre a tipado. Y acá nos estaría corriendo el siguiente JavaScript. Podemos comentar este, así ya tendremos solo en consola el nuevo documento. ¿Qué quiere decir el tipado? El tipado es la manera en cómo los lenguajes de programación identifican el tipo de dato que se le está ingresando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en las bases de datos, cuando se trabaja con SQL, hay que definir el tipo. Cuando tenemos que darle al lenguaje de programación qué tipo de variable o qué tipo de dato estamos ingresando, quiere decir que es de tipado estático. Y JavaScript es un lenguaje de programación de tipado dinámico. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué tipos de datos hay? Ya lo vimos anteriormente. Entonces, digamos, hay cadenas, hay, vamos a definirlas de una vez, cadenas, hay cadenas, hay variables de tipo numérico, numéricas, hay variables de tipo booleano, hay variables de tipo no definido, y hay variables de tipo nulo. Entonces, como vemos, acá no le tenemos que dar qué tipo de variable es. Si fuera otro tipo de lenguaje, tendríamos que decir, por ejemplo, los cadenas de texto que son en los lenguajes SQL, son los tipo varchar, ¿cierto? Entonces acá tendríamos que escribirle varchar. Sin embargo, JavaScript nos reconoce esto como un texto de entrada. Eh, por ejemplo, los números serían tipo real, los booleanos serían tipo boolean, los no definidos serían not def, y los nulos pues serían null, ¿cierto? Sin embargo, acá no tenemos que darle qué tipo de variable es. ¿Cómo podemos comprobar esto? Utilizando una impresión por consola, donde vamos a utilizar un método del tipo de datos que se llama typeOf. Y luego de typeOf vamos a dar a qué dato vamos a consultar el tipo, a las cadenas, ¿cierto? Si vemos, ella nos tira que es un string, una cadena, string, varchar, son diversos tipos pues, para darles nombres a las cadenas. Sin embargo, en JavaScript lo reconoce como un string. Eh, Vamos a ver el typeOf de numéricas, de los números. Luego el de los booleanos. Luego el de los no-def. Y el de los null. Bueno, entonces como vemos, las cadenas las reconoce como un string, los números tipo number,
los booleanos tipo boolean, los no definidos undefined, y los tipo nulo lo reconoce como un objeto. Ahora bueno, ya vimos que es el tipado en JavaScript y en general en los lenguajes de programación. Ahora vamos a generar un nuevo documento, un nuevo archivo JavaScript dentro de la carpeta 01 que vamos a llamar comentarios.js. Cerramos acá. Recuerden enlazar el nuevo documento JavaScript para que pueda ser corrido por nuestro navegador y recuerden colocarle el nombre adecuado del que estamos utilizando, del nuevo, comentarios.js, y vamos a ver qué son los comentarios. Los comentarios son métodos para describir o agregar párrafos de descripción dentro de nuestro código, párrafos que no se van a ver o ejecutar como código como tal. Y dentro de JavaScript, utilizando Visual Studio Code y en general, tenemos tres tipos de generar comentarios. Bueno, la primera, que es el método de JavaScript, es utilizando estas dos barras de slash. Entonces, por ejemplo, como vemos, cambia el color. Vamos a generar una función cualquiera llamada x y que va a ser igual a 12 en este momento. Y la vamos a imprimir por consola. Imprimir a x. Como vemos, acá se muestra dentro de la consola. Acá la tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Si comentamos la variable, esta como tal desaparece la consola y obviamente nos va a mostrar un error porque x no existe, ¿cierto? Entonces, esto es comentar código. Esto es comentar código. Ahora, vamos a generar un comentario de texto. Como vemos, se puede comentar párrafos o se puede comentar código. El código, cuando queremos que no se corra, lo comentamos. Es una de las maneras. Y ahora podemos generar comentarios de descripción que vamos a decir, la variable x será un número entero, ¿cierto? Como vemos, se actualiza el navegador y no se muestra el comentario. Entonces eso nos sirve para hacer memoria, para recordarnos luego de qué es lo que estamos ejecutando. Pueden utilizarlo cuantas veces deseen, en el momento que deseen, y es demasiado útil, sobre todo cuando uno está empezando, para, por si necesita reutilizar código, tener bien presente qué era. Entonces esta es la primera manera de cómo comentar en JavaScript. Recuerde utilizando los dos slash. Ellos cambian de color al instante. Otra manera de comentar en JavaScript es slash, asterisco, asterisco, slash. Esta es una manera para generar comentarios de bloques. ¿Qué podemos hacer? Abrir. Y dentro de ella escribimos el bloque que necesitamos. Hola, esto es un comentario en bloque o de varias líneas. ¿Cierto? Esta es la segunda manera de comentar. Es muy similar al comentario que se utiliza en el estilo de CSS. Y hay una tercera manera de comentar que es muy apropiada, es nativa del Visual Studio Code, me parece súper interesante porque permite identificar cada línea donde va. Entonces se hace como utilizando slash, dos asteriscos, asterisco, slash. ¿Dónde vamos a escribir? Después de los dos asteriscos. Entonces, como vemos, cada vez que generemos una línea nueva, un salto de línea nuevo, nos va a generar un nuevo asterisco. Entonces, hola, esto es un comentario de varias líneas. Y como vemos, ninguno de los comentarios se ejecuta como un código dentro del JavaScript.